En las profundidades de la selva de Laos, a orillas del río Mekong, se levanta una ciudad de neón y promesas. Su creador es un hombre llamado Zhao Wei. Para el gobierno de Laos, es un héroe del desarrollo, un visionario condecorado con medallas por su contribución a la nación. Un socio estratégico que trae progreso a una tierra olvidada. Pero para el resto del mundo, Zhao Wei es otra cosa. El líder de una de las organizaciones criminales más aterradoras y sofisticadas del planeta. Esta es la historia de cómo un hombre construyó un reino privado, un feudo de impunidad donde todo está en venta. Drogas, animales exóticos y la vida humana misma. Un imperio que desafía a gobiernos y convierte la soberanía de una nación en su escudo personal. La historia de Zhao Wei no comienza en un palacio, sino en la China rural de la posrevolución. Nacido en 1952, sus inicios fueron humildes, como un simple comerciante de madera que aprendió a moverse en las zonas grises de la economía. Pero la ambición ardía en él. En la década de los 90, con China abriéndose al mundo, se mudó a Macao, el epicentro del juego en Asia. Allí no solo invirtió en casinos, aprendió el arte de la fortuna, el poder y sobre todo las conexiones políticas. Entendió que el verdadero juego no estaba en las mesas, sino en los pasillos donde se codeaba con la élite. Con la lección aprendida, buscó su propio territorio, un lugar lejos de la mirada de Pekín. En 2001 aterrizó en Mongla, una anárquica región de Myanmar fronteriza con China. Fundó su primer casino, Landun Entertainment, y más importante aún, forjó una alianza clave con el ejército de la Alianza Democrática Nacional, un grupo armado local que financió y protegió su operación a cambio de una parte de las ganancias. Zhao Wei aprendió rápido. Para construir un imperio en tierra de nadie, no necesitas al gobierno, necesitas un ejército. Pero su éxito desmedido atrajo la atención equivocada. En 2005, el gobierno chino, alarmado por la sangría de dinero estatal que sus propios funcionarios apostaban y perdían en Mongla, prohibió los viajes a la zona y cortó las telecomunicaciones. De la noche a la mañana, los casinos de Zhao Wei quedaron vacíos. Su primer reino se había derrumbado. Fue una lección brutal. La proximidad a China era tanto una bendición como una maldición. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y para Zhao Wei, la siguiente puerta conducía a un paraíso criminal aún más prometedor. Expulsado de Myanmar, Zhao Wei recibió una invitación que cambiaría la historia del crimen en el sudeste asiático. El gobierno de Laos, una de las naciones más pobres del mundo, lo vio como una oportunidad de inversión que no podían dejar pasar. En 2007, le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Un contrato de arrendamiento de 99 años sobre un pedazo de selva de 10.000 hectáreas en la provincia de Bokeo, justo en el corazón del Triángulo de Oro, la legendaria cuna del narcotráfico mundial, donde confluyen Laos, Tailandia y Myanmar. Así nació la Zona Económica Especial del Triángulo de Oro. Sobre el papel, era un proyecto para atraer inversión y turismo. En la práctica, se convirtió en el feudo personal y extraterritorial de Zhao Wei. Una ciudad-estado con sus propias reglas, diseñada para el crimen. Aquí la ley de Laos es solo una sugerencia. Las autoridades nacionales, incluida la policía, necesitan permiso explícito para entrar. La zona opera en la hora de Pekín, no en la de Vientiane. La moneda de curso legal es el yuan chino, y la seguridad no la provee la policía de Laos, sino una milicia privada, un buró de seguridad pública modelado al estilo chino y leal a un solo hombre, Zhao Wei. Rodeado de estatuas romanas, pagodas doradas y hoteles de lujo, con flotas de Rolls-Royce y Bentley aparcados frente a su casino, insignia el King's Romance, Zhao Wei había construido su fortaleza.
Un lugar diseñado para atraer a los ricos de China, donde el juego es ilegal fuera de Macao. Pero el juego era solo la fachada, el motor económico que atraía el dinero. Detrás de las luces de neón se estaba gestando una industria mucho más oscura y brutal. El reino de Shaowei no se sostiene con las fichas de casino. Se nutre de 3 actividades criminales que operan a una escala industrial, entrelazadas entre sí. La primera es la más moderna y cruel: las granjas de estafas cibernéticas. Cientos, quizás miles de personas de toda Asia y África son atraídas con falsas promesas de trabajos bien pagados en atención al cliente o informática. Al llegar, sus pasaportes son confiscados. Son encerrados en complejos con ventanas enrejadas y alambre de espino, auténticas prisiones de hormigón desde donde es imposible escapar. Allí dentro viven como esclavos modernos, forzados a trabajar hasta 17 horas al día en estafas de carnicería de cerdos, pig butchering, donde construyen falsas relaciones románticas o de amistad online durante meses para luego engañar a sus víctimas y hacer que inviertan todos sus ahorros en plataformas fraudulentas de criptomonedas. Si no cumplen con las cuotas, son golpeados, torturados con picanas eléctricas o vendidos a otra banda criminal dentro de la misma zona. Las mujeres a menudo sufren abusos sexuales y son forzadas a prostituirse. Desde 2007, las autoridades han rescatado a casi 1.700 víctimas de trata de personas solo de esta zona, una cifra que se cree es solo la punta del iceberg. El segundo pilar es el corazón del imperio, el casino King's Romans. No es solo un lugar para apostar, es un centro logístico para el crimen organizado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como un punto clave para almacenar y distribuir heroína y metanfetamina para algunos de los cárteles más grandes de la región, como el Ejército del Estado de Gua Unido. Es una lavandería de dinero a escala masiva, donde testigos han visto a personas cambiar millones de dólares en efectivo por fichas, jugar unas pocas manos y salir con bolsas de lona repletas de billetes limpios, sin que se les haga una sola pregunta. Y bajo el mismo techo se facilita la prostitución, incluyendo la de menores, según las acusaciones de Estados Unidos. Finalmente, el tercer pilar revela una crueldad sin límites: el tráfico de vida silvestre. En los mercados y restaurantes de la zona, todo está a la venta como si fuera legal. Carne de tigre, sopa de pata de oso, escamas de pangolín, cuerno de rinoceronte. Investigaciones encubiertas de la Agencia de Investigación Ambiental, EIA, han revelado menús que ofrecen salteado de tigre y han documentado granjas ilegales dentro de la zona. Allí crían tigres, osos y otras especies en peligro, no para la conservación, sino para el matadero. Sus huesos se maceran para hacer vino de tigre, un tónico de lujo. Su bilis se extrae para la medicina tradicional. Es un santuario para la extinción, protegido por el poder y la impunidad de Shaowei. ¿Cómo es posible que una ciudad del crimen de esta magnitud opere con total impunidad a plena vista? La respuesta es simple y devastadora: corrupción al más alto nivel. Shaowei no solo construyó un imperio criminal, compró su legitimidad. El gobierno de Laos, a pesar de las abrumadoras pruebas y la presión internacional, no solo lo tolera, lo celebra. En 2022, mientras salían a la luz los primeros informes detallados sobre la esclavitud en sus centros de estafa, el ejército de Laos le otorgó a Shaowei la medalla a la valentía por su contribución a la seguridad nacional. En 2024, recibió otra medalla, esta vez por su contribución al desarrollo. La ceremonia tuvo lugar dentro de su propia zona, y el premio fue entregado por un gobernador que le agradeció sinceramente una donación de unos $59,400 a la policía local. Estas medallas no son un error,
son una transacción. Zhao Wei financia proyectos públicos, dona vehículos a las fuerzas de seguridad y construye infraestructuras, creando una red de dependencia. A cambio recibe un escudo de protección que lo vuelve intocable. El propio gobierno de Laos tiene una participación accionaria del 20% en la zona económica, lo que significa que se beneficia directamente de las ganancias, sin importar cuán manchadas de sangre estén. Ha creado un sistema perfecto donde los mismos que deberían perseguirlo, lo protegen y lo aplauden. El mundo exterior ha intentado reaccionar. En 2018, Estados Unidos designó oficialmente a la red de Zhao Wei como una organización criminal transnacional, TCO, imponiendo duras sanciones que congelan sus activos y prohíben cualquier transacción con él. Su esposa Suu Kyi y sus principales socios y empresas en Hong Kong y Tailandia. En 2023, el Reino Unido hizo lo mismo, citando específicamente la trata de personas para trabajos forzados. Pero, ¿qué significan las sanciones para un hombre que opera en una zona sin ley, controla su propia milicia y mueve su dinero en bolsas de lona? A veces, para calmar la presión internacional, se anuncian redadas. La policía de Laos y China entra en la zona y detiene a cientos de personas. Pero las investigaciones revelan que estas operaciones son a menudo un teatro. El propio Zhao Wei ha llegado a anunciar las redadas con semanas de antelación, dando tiempo a los verdaderos líderes de las bandas para escapar. Se detiene a los trabajadores, a las víctimas, a los peces pequeños, mientras los tiburones nadan hacia aguas más seguras o simplemente se esconden hasta que pase la tormenta. Lejos de estar en declive, Zhao Wei sigue expandiéndose. Ha construido un nuevo puerto en el Mekong, una autopista fluvial para el contrabando. Está invirtiendo en un aeropuerto internacional capaz de manejar 2 millones de pasajeros al año, una puerta de entrada para clientes y una ruta de salida para mercancías ilícitas. Y explora nuevos proyectos por todo Laos, a veces peligrosamente cerca de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su imperio no se debilita, se adapta, se hace más grande y más fuerte, echando raíces cada vez más profundas en la economía y la política de Laos. La historia de Zhao Wei no es solo la de un hombre, es la historia de un nuevo tipo de poder en el siglo XXI. Un poder que florece en las grietas de la globalización, en países con gobiernos débiles y una necesidad desesperada de dinero. Su ciudad del pecado es un modelo de negocio aterradoramente eficaz. Crear una infraestructura de impunidad y alquilarla al mejor postor criminal. Es un agujero negro que absorbe la vida y la esperanza de miles de personas, mientras genera una riqueza inimaginable para unos pocos. El dragón, como algunos lo llaman, se ha alzado en el río Mekong, proyectando una sombra que se extiende mucho más allá de las fronteras de su reino. Y mientras el mundo debate sobre sanciones y diplomacia, su imperio de neón y sufrimiento sigue brillando en la oscuridad de la selva. La pregunta final no es si Zhao Wei será detenido algún día. La pregunta es cuántos reinos como el suyo ya existen en las sombras y cuántos más están por nacer.